Lo que yo hice aquí pues fue dejar exclusivamente la parte del grid principal. Entonces dejé el Content Panel. Andrés, y para los que, o sea, para algunos de los que estamos acá, para poder grabar esta sesión, no sé. Yo veo que Armando la está grabando, pero no sé si las otras personas también pueden hacerlo, si pueden grabarla, antes de que Henry continúe. No tengo idea de Listo, si ¿pueden ver la pantalla de mi hablar. proyecto? Sí, sí. ¿Me escuchan? Perfecto, yo te escucho perfecto. No, no se cae, no sé qué puede hacer, si hay alguna configuración que yo tenga mal. Algo que puede suceder, y me pasó el primer día que iniciamos estas reuniones, es que Visual Studio no debe de estar corriendo con permisos de administrador para que pueda ser compartido. No sé si eso pudiera afectar. Sí, yo tengo un único usuario aquí en Windows y tiene todos los privilegios administrativos. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Ok, listo. Entonces, estaba hablando un poco de, pues, de la estructura que yo le di al proyecto, que es la misma que sugirió Rodrigo, que es tener pues un proyecto principal, en mi caso se llama Tic-Tac-Toe, y adicionalmente crear una librería de clases. Para quienes no lo hayan hecho, pues eso se hace aquí en File, New Project, y crean la aplicación principal, Windows Phone Application, que en ese caso es la que ustedes ven aquí como Tic-Tac-Toe, y adicionalmente crean una librería de clases, que es este de acá, que en mi caso yo la llamé tablero. Una vez hecho eso, pues aquí le van a cargar una serie de elementos predefinidos. Lo que yo hice pues fue eliminarlos y dejar la parte más básica. Y aquí, según las indicaciones provistas por Rodrigo, entonces lo único que hay que modificar en este XAML es colocar la referencia de del proyecto de librería de clases, en este caso pues de tablero, que es lo que yo hice en esta parte. Cuando ustedes pues colocan el texto acá, pues les va a cargar una serie de elementos definidos y lo que hay que hacer es ubicar donde se encuentre tablero. En mi caso es este. Si ustedes les hacen doble clic, se les agrega toda la línea, por lo cual no es necesario que la escriban. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Cuando yo hice eso por primera vez, de pronto a ustedes les llega a pasar, me estaba generando un error en esta parte. Me decía que no la reconocía. La forma de solucionarlo es compilando solo la librería de clases.
le dan botón derecho, build o rebuild, no importa, y una vez ustedes compilan, se va a generar el assembly y se les va a quitar ese error, dado el caso que les llegue a ocurrir a ustedes. ¿Hasta ahí vamos? Sí, pasé yo por lo mismo. Había que construir primero la librería para que reconociera la SEM. Listo, entonces el paso siguiente a hacer acá es utilizar este mismo alias. De hecho, cuando ustedes lo hacen, colocan acá el alias, dos puntos, y de una vez les va a reconocer game. En este caso reconoce la clase que está dentro de lo que ustedes especificaron acá. Como mi proyecto se llama tablero, él detecta que la clase que está en ese proyecto se llama game. Eso es todo lo que uno debería hacer dentro de este XAML según las indicaciones que dio Rodrigo. Si ustedes observan aquí mi code behind, no tengo nada. Correcto, ahí no se está infringiendo ninguna de las Exacto. normas que exigió Rodrigo. Entonces, listo. Ahora pasemos a la librería de clases. En mi caso es game. Entonces, bueno, yo basé el juego en tres funciones, lo que conversaban ahorita, basarse netamente en programación orientada a objetos, es decir, hacer funciones y sus respectivas invocaciones. Y yo dividí el juego en tres partes principales. La primera, que es netamente informativa, una función llamada mostrar nombre juego. Es una función que no tiene parámetros ni tiene algún tipo de retorno. Y aquí lo que yo hago es cargar pues la información que se va a visualizar. Si ustedes observan acá, esta parte de aquí arriba es la que se está mostrando acá. Posteriormente, entonces, definí otra función igual, no retorna ningún tipo, no tiene parámetros, que se llama nombrar jugadores, y la intención es colocar, como decía en el documento, pues crear un juego para dos jugadores, entonces colocar la información del primer jugador y colocar la información del segundo jugador. No sé si hasta ahí me siguen. Sí, sí. Estoy. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ok. ¿Qué yo hice acá? Entonces yo creé un text block. El text block es lo que ustedes pueden ver acá, en rojo y en verde, que es un texto pues que es de solo lectura, y lo que hice fue aplicarle las propiedades. Tuve que leer un poco porque pues cuando se trabaja de la forma tradicional pues solo es cuestión de colocar entre comillas bool y listo. Aquí pues hay que invocar una serie de clases pues que permitan hacer la carga de los distintos tipos. Aquí entonces lo que yo le estoy diciendo es qué texto voy a tener, voy a colocarlo en negrita, lo voy a colocar en rojo, en un tamaño en específico, las distintas orientaciones que tendrá en pantalla. El texto está centrado, si pueden ver aquí. Este texto está centrado respecto al área de la pantalla. Y algo que es el margin, que el margin lo que yo ubico es la posición específica en las coordenadas, en X y Y principalmente. Asimismo lo hice con el jugador 2 y adicionalmente, al menos dentro de mi juego, coloqué un campo adicional que es donde yo voy a darle información al jugador, que es esta parte que ustedes ven acá en amarillo. Ahí yo pongo el turno del jugador actual y si llega a ganar o si llega a haber un empate, en este mismo elemento se va a informar para saber si se continúa o si se debe iniciar un nuevo juego. Y pues creé un botón, que este botón lo que yo hago es al final, cuando la partida pues termina, hago clic para poder jugar nuevamente.
Esto que ven acá, pues es el evento. Cuando yo hago clic en ese botón precisamente, pues llego aquí y reinicio unos elementos. Henry, volvimos a perder tu audio. Perdón, yo voy a hacer juego en una grilla. Mi elemento principal es una grilla, la cual pues yo alineo horizontalmente, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, y pues le di un tamaño. ¿Por qué le di un tamaño específico? Porque haciendo algunas pruebas, yo me daba cuenta que, tal como dice los videos Rodrigo, si ustedes no definen un tamaño predefinido, pues el elemento va a tomar toda la mayor área posible, y lo que hacía era desplazarme o no dejarme ver estos elementos de aquí abajo. Tras algunas pruebas, pues me di cuenta que esta era la medición exacta. Posteriormente, ¿qué hice? De hecho, no lo he cambiado. Esta parte perfectamente ustedes la pueden hacer en un for. Lo que yo hago es, creo 3 columnas. Esas 3 columnas a través de Column Definitions las agrego a mi grilla. Lo mismo con las filas. Y finalmente, en la propiedad Show Grid Lines, True me va a mostrar las divisiones. Se me pasó decirles, yo esta clase la creé heredando de grid, por lo cual yo puedo pasar esta grilla directamente con this. Entonces yo agrego como elemento children de la grilla principal mi nueva grilla. Es decir, si ustedes se van aquí a la parte principal, van a ver que hay un grid principal llamado Content Panel. Lo que yo estoy diciendo aquí es que voy a agregar a this, es decir, a esa grilla principal, un hijo nuevo, y que ese nuevo hijo es la grilla que yo creé aquí. No sé si eso es claro. Sí, sí, está bastante claro. Ok, De perfecto. hecho, yo definí esa parte de la grilla, como la construcción de la grilla, de la misma forma, Sí. porque me parece pues, que era lo más idóneo también. Lo único tal vez, y se me pasó a arreglarlo, es ustedes pueden hacer esto dentro de un ciclo, dentro de un for. Yo lo hice pues For. así por practicidad, pero ustedes pueden colocarlo en un for sin problema. Y pues alguien incluso hacía la pregunta en el grupo de Facebook que no se le visualizaba la grilla. Entonces, la forma para visualizarla es primero dármela, es decir, qué columnas va a tener, qué filas va a tener, y active Show Grid Lines en True. Y con eso se le va a visualizar. Que aquí, bueno, aquí no se nota mucho porque yo tengo unos bordes dibujados, pero Otra vez perdimos el audio, Henry. Parece ser que cuando cambias muy rápidamente las pantallas, el audio no alcanza por el ancho de banda. ok. Listo, entonces de esa forma, hasta este momento, yo ya he dibujado la grilla dentro del grid, dentro del área de trabajo, perdón. Ahora, ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue subdividir en 2 métodos la creación de la grilla y la adición de controles a esa grilla. Para eso yo creé otro método que se llama adicionar bordes. Que los bordes pues son esos contornos azules que ustedes veían en la imagen anterior. Este método pues no tiene ningún tipo de retorno y como parámetro yo le envío la grilla que ya creé. Aquí pues sí lo hice adecuadamente, lo hice en un ciclo que se va llenando por filas y lo que yo hago es crear un borde nuevo. Creo un nuevo borde, le asigno un thickness, es decir, la distancia del borde hacia la celda de la grilla.
le asigno un brush, es decir, un color, Henry, nuevamente no te estamos escuchando. y aquí lo que estoy haciendo es que en cada una de las celdas de mi grilla estoy agregando un borde. ¿Por qué agregar un borde? Al principio lo había pensado como muchos, con botones, después Rodrigo mencionó que no era permitido utilizar los botones. Revisando nuevamente los videos me di cuenta que borde sí tiene un evento llamado tap. Y teniendo ese evento llamado tap, pues ya puedo saber en qué parte de mi grilla se generó el clic, que creo que es lo que, o el problema que muchos están teniendo ahorita. Y esta es la forma en la que se hace. Una vez cree los bordes, asigno cada uno de esos bordes en las distintas posiciones, en la columna y en la fila. Igualmente, a tablero, que tablero es mi grilla principal, le agrego unos hijos, que en este caso los hijos van a ser esos bordes, y finalmente, donde va a hacer clic el jugador va a ser en este borde, allí le agrego el evento tap. Y en tap, pues yo voy a saber la celda exacta donde se está haciendo, donde se está produciendo el evento. No sé si hasta ahí me siguen, o si tienen alguna pregunta. Sí, me parece que todo bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta que pudiera escribir. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos conversado? Listo, entonces continuamos. Y realmente toda la lógica que tiene el juego pues se va a aplicar es a partir de acá. Yo ya aquí el jugador pues va a hacer un touch, va a producir un evento en alguna celda. Aquí viene lo interesante, entonces yo cómo voy a poder identificar en qué columna y en qué fila, es decir, en qué celda se está produciendo ese evento. Eso se hace de la siguiente forma. Este evento lo está produciendo un sender, en este caso sender es el elemento que lo produce, en mi caso pues es el borde que ya hemos trabajado acá. Y lo que yo hago es redefinirlo dentro del evento. Entonces yo creo un borde y digo que este objeto que está recibiendo el evento lo voy a manejar como un borde dentro de todo este código. Y así se vuelve más sencillo. Entonces aprovecho que toda la clase está heredando de grid y a partir de grid pues voy a obtener, perdón, acá voy a obtener exactamente la fila donde se encuentra el borde que fue objeto de ese evento. Entonces eso se hace con grid.getRaw a partir del borde, siendo este borde el objeto que me está llegando como el evento que se produjo. Igualmente lo hago con la columna y con estas dos sentencias de aquí yo ya tengo fila y columna donde se produjo el evento. No sé si eso es claro para todos. Anónimo, Tal vez, ¿tienes alguna pregunta? Dale. eh, Sí, cuéntame.
no pude ver bien mientras estaba haciendo la explicación porque obviamente acá no me estaba mostrando bien Has- lo que estaba diciendo. ok, Entonces, hasta dónde alcanzaron a ver bien? no sé, cuando estaba explicando lo del borde y el evento que le envías, Listo, la creación ok, del evento. listo. Entonces, pues vamos a explicarlo. Y de paso aprovecho que me comí una partecita. Entonces estaba justificando el por qué utilizar un borde. Rodrigo mencionó que no era permitido utilizar un botón, pero que de alguna forma era posible capturar un evento dentro de una grilla y dentro de los videos que están en esta semana activos, en uno de ellos se habla de border. Y border tiene como característica particular que tiene el evento tap. Yo puedo utilizar en él el evento tap para detectar en qué punto exacto se produce el evento. En mi caso, como yo coloqué cada uno de los bordes en todas las celdas, en columnas y filas de mi grilla, en cada celda existe un borde hasta este momento, entonces hacer o tocar una celda implica tocar un borde, y yo ya sé exactamente dónde lo encuentro. ¿Cómo se hace esto? Entonces es tan sencillo como decir borde, punto tap, espacio más igual, y aquí ya les va a salir exactamente qué evento es el que hay que manejar. Con un tap les genera el evento, les genera toda esta parte de acá y adicionalmente les genera esto de aquí. Entonces no hay problema ni confusión de cuál es el evento que me va a disparar. Una vez acá había otro problema, entonces es cómo dentro del evento yo puedo acceder a todo el contenido del elemento que me está produciendo ese evento. Es decir, este tab se está produciendo en este borde. Esto es lo que se conoce aquí como sender. Entonces lo que hay que hacer es manejar el sender aquí dentro de este fragmento de código como un borde, porque este objeto y este de aquí son exactamente iguales. Eso se hace con esta línea de aquí que me costó algo de trabajo encontrarla hasta que alguien en Facebook me dijo que era exactamente así. Con ella, pues, a partir de grid.getRow y con este borde, pues yo puedo identificar exactamente en qué fila, row y en qué columna es que el jugador hizo tab o generó el evento. Correcto, una pausa. Ok, Esta era la duda que tenía yo en realidad. ¿Cómo capturar en qué elemento había hecho tap y obtener en qué celda estaba? Y pues creo que queda resuelta aquí en este punto, como explicaste lo del evento. sí. De hecho, sí, el cambio, de hecho una persona también vi en Facebook que estaba un poquito indignada que porque lo había hecho con button no hay problema. ¿Cuál sería la única diferencia con button? Aquí sería button igual new button, solo habría que cambiar eso por un border y button también tiene un evento tap. Solo es cambiar aquí el elemento por un border, cambiar aquí las propiedades, esto pues obviamente aquí sería el button y listo. Creo que se quedó sin sonido. Sí, otra vez Henry está sin sonido. Se nota en el icono, se pone gris. Utilizando. Aquí pues tenía otro problema. Yo quería diferenciar un jugador del otro. De hecho, al principio tenía dos elementos distintos. Yo tenía una elipse y tenía un rectángulo. Entonces me puse a pensar cuál era la mejor forma para que después que un jugador realice una jugada, es decir, jueguen por ejemplo las rojas, el siguiente touch me dibuje esa misma figura con otro color.
ahí se me ocurrió hacerlo de esta forma. Lo que yo hago es, a partir de la cantidad de los movimientos, hago una división por 2, es decir, hago una división entera por 2 y obtengo el residuo. Si yo a esta cantidad la divido entre 2 y obtengo residuo 0, la única posibilidad es que sea entero, que sea par, perdón. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que a todos los movimientos pares voy a dibujar una elipse de color verde. Para eso es este if que está acá. Entonces creo una nueva elipse, le agrego a hija de quién, del borde, que es este borde que estamos manejando aquí. La aplico un brush, que en mi caso pues es verde. Esto ahorita hablamos, esto es como yo voy a mantener la lógica. O bueno, explícamelo de una vez. Yo estoy manejando una matriz de 3x3. Yo en cada posición de la matriz voy a guardar el movimiento de las figuras verdes. Yo, para mi lógica, definí que todo lo que sea 1 lo hizo el jugador con las figuras verdes, todo lo que sea 2 lo hace el jugador con las figuras rojas. Para más adelante emplear la lógica de cuándo gana o cuándo ningún jugador gana en el juego. Esto es una parte que yo implementé dentro de mi lógica, entonces inmediatamente juega el verde, se coloca en negrita el siguiente jugador para que esa persona entienda que es su turno. Es algo que se me ocurrió y por practicidad para entendimiento del jugador. En caso que esos movimientos sean impares, dibujo otra elipse y cumplo con los requerimientos que está diciendo Rodrigo, que por cada touch se dibuje una elipse. Rodrigo manifestó que no era o que no es lo ideal tener elipses ocultas o elipses en negro y cambiar el color con la ejecución, sino que una vez se produce el evento, se vayan dibujando las elipses. Aquí igual, entonces, cuando juegan las rojas, guardo ese movimiento en mi matriz, coloco en negrita el siguiente jugador y un texto informativo de que la otra persona ya puede jugar. Pregunta Henry, me llama la atención esto que dices que comenta Rodrigo. Básicamente, yo tendría entendido que podemos generar los objetos como definición en el espacio del heap de las elipses. De hecho, esa es la estrategia que yo estoy ocupando. Y yo en realidad lo que hago es que colapso la visibilidad de las elipses. ¿Por qué hago esto? Porque precisamente no ocupo espacio en memoria ni en el display list y vamos, me parece que en cuanto a memoria es una estrategia que también es suficientemente válida y óptima. Por eso me llama la atención que Rodrigo haya dicho que no era conveniente. O sea, entiendo que si mi fondo es negro y la elipse la pinto de negra para que no parezca que está ahí, ahí sí hay un penalty de Sí, desempeño en la correcto. aplicación. Sí. Pero si la visibilidad se colapsa, entonces desaparece inmediatamente de la lista de eventos, de la lista del display list, y me parece que es algo que está documentado. Bueno, sí, esa sería otra opción. Es que en la sesión pasada alguien le hizo la pregunta de si te podía tener precargadas las elipses y él manifestaba exactamente eso, que no era lo ideal. Pero si tiene una visibilidad oculta, sí, sí, es otra opción, me parece también válida. Habría pues que consultar con Rodrigo, pero yo creo que es una opción también correcta. Ok, pues bueno, se la propondré en la tarea que le mande. Sí, sí, sería bueno aclararlo. No sé si aprovechando, si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto.
No sé si la persona que esté grabando la sesión puede compartirla posteriormente. Yo no la estoy grabando, entonces no sé. Yo Sí, tampoco las estoy soy yo grabando. quien No. estoy grabando la sesión, Ah, continúa perfecto. grabándose y va a ser compartida en la lista de Facebook. Ok, listo. Me gustaría que alguien, por favor, si tienen alguna pregunta, no quiero estar aquí intercambiando las ventanas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me interrumpa y pues la resolvemos. Entonces, bueno, retomando, entonces definí 9 movimientos finitos para el juego. Aquí lo que yo estoy evaluando es de qué color van a ser las figuras de cada jugador. Personalmente definí que los movimientos pares van a ser verdes, los movimientos impares van a ser rojos. Y después, este if que ustedes ven acá, lo que yo estoy implementando es cuándo podría existir un ganador. Estuve leyendo un poco por internet y muchas personas decían que a partir del quinto movimiento se podría tener un ganador. En mi caso particular, yo lo definí con 2. Pueden haber mejores estrategias, posiblemente ustedes encuentren lógicas mucho más robustas, pero en mi caso particular la definí con 2. Es decir, si yo ya tengo 2 movimientos, posiblemente mayor a 2, perdón, es decir, si tengo 3 movimientos, puedo tener, por ejemplo, 2 figuras verdes, una figura roja, o puedo tener 2 figuras rojas y una figura verde. Por lo tanto, yo consideré que a partir del tercer movimiento podría haber un ganador. Pienso que es mucho mejor así. Sin embargo, lo que yo consulté en internet, consultaban a partir del quinto, es decir, si tengo 2 figuras de cada color, en el quinto movimiento ya podría tener una. Entonces, ya es decisión de ustedes qué lógica aplicar. Sí, yo vi también la definición del Entonces, quinto, listo. a través Ok. del quinto. Aquí entonces a partir del tercer movimiento en adelante yo ya voy a empezar a detectar si hay un posible ganador. Para eso yo creé otra función que en mi caso la llamé detectar ganador y le paso como parámetro movimientos, es decir, la matriz de 2 por 2 en donde yo estoy guardando todas las posiciones. Si vamos a esa función, para de pronto quien conozca, para ir directamente a una función en Visual Studio, ustedes colocan el cursor, oprimen F12 y directamente van a la implementación de la función. Bien, aquí tenemos pues la lista de movimientos que como les comentaba es una matriz de 2 dimensiones y aquí lo que yo hice fue definir todos los posibles escenarios en donde puede haber un ganador. Aquí entonces estoy manejando por subíndices cada una de las posiciones de mi matriz y lo que yo digo es, si la primera fila horizontal tiene movimientos que pertenezcan a un jugador, quiere decir que hay un ganador. ¿Cómo yo hice esto? Cuando ustedes declaran una matriz en Visual Studio, por omisión o por defecto, todos los valores en cada una de sus posiciones van a estar en 0. En mi caso, Sí, Henry, no sé esa si nos... condición, Henry, se perdió ahorita que recorriste todo el código, se perdió tu audio. ok. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta la matriz? Hasta el principio de la declaración de la matriz. Listo. Entonces hablaba que después del segundo movimiento, es decir, en el tercero, yo ya voy a empezar a evaluar si tengo o no un ganador. Todos los movimientos que se están produciendo en el juego los estoy guardando en una matriz de 2 por 2 que yo llame movimientos. Esa matriz de 2 por 2 la envío como parámetro
a una función que yo implementé para detectar si hasta este punto podría haber un ganador. Y en esta función lo que yo estoy haciendo es, tomando la información de esa matriz, detectar si tengo tres figuras iguales consecutivas. ¿Cómo se hace esto? A partir de estos tres bloques de código que comenté, para no perderme, y en donde yo evalúo precisamente eso. Si en la primera posición tengo un valor diferente a 0, eso quiere decir que ya tengo un movimiento. Puede ser un 1 o puede ser un 2, por eso es que yo coloco diferente de 0 y no coloco un valor fijo. Yo ya sé que tengo un movimiento de alguna figura, ya sea roja o ya sea verde. Luego hago un ilógico, es decir, debe cumplirse la siguiente para que sea verdadero. Y donde yo digo es, ya estoy seguro que en esta posición hay un valor y que no está vacía. Y lo que yo hago es precisamente hacer la comparación. En la posición 0, 0, sea igual a la posición 0, 1 y sea igual esa posición 0, 1 a la posición 0, 2. Es decir, la primera fila horizontal. Hago exactamente lo mismo para los demás casos. La segunda fila, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Y la última fila, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Es decir, estoy evaluando las tres filas de mi gato, mi triqui o como ustedes lo denominen. Posteriormente hice lo mismo, pero teniendo en cuenta las columnas. Es exactamente igual, que sea distinto de 0, que tenga un valor guardado y que lo que esté en cada una de esas columnas sea el mismo valor. Es importante que ustedes coloquen aquí, bueno, si lo hacen de esta manera, distinto de 0, porque fue el error que yo cometí. Yo tuve un escenario, tratemos de recrearlo acá, en donde en esta posición yo tenía un 1, es decir, habían jugado las verdes. En esta posición yo tenía un 0, la posición 0, 1, perdón. En la siguiente, en la unos ceros aquí, y en lado 0, que sería este de acá, tenía otro 0. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo ejecutaba el juego me decía hay un ganador y solo llevaba un movimiento. Y eso es porque al declarar ustedes la matriz de 2 por 2 se está por omisión llenando con ceros. Entonces, si yo tengo dos celdas vacías y esas dos celdas vacías cumplen la condición que está acá abajo, y tengo la primera igual a un 1, van a obtener ese error. Se los digo porque me costó bastante trabajo encontrarlo y esa era la razón. Que eran vacías y por tanto eran iguales. Luego de definir las filas y definir las columnas, pues el único caso que queda son las diagonales. La diagonal desde 0, 0 hasta 2, 2, es decir, una diagonal de izquierda a derecha, y su contraparte, la diagonal de derecha a izquierda. Cada vez que se detecte alguno de estos comportamientos, yo voy a retornar un true para decir que efectivamente se ha detectado un ganador. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. No, me parece que también otra opción que pudiéramos tener es ocupar matemáticas de matrices, ¿no? Y una heurísticamente más corta pudiera ser que partiendo de la última posición jugada, en lugar de revisar toda la matriz, solamente revisáramos de esa posición, de esa última ficha que se jugó, las posibles situaciones de haber ganado. Eso pudiera ser también un código un poco más corto.
Sí, sí, eso podría resumir bastante el código, sí, me parece bien. Y pues finalmente, en este caso, si no se cumple ninguna de las condiciones, de hecho alguna persona planteó que podía hacerse esto mediante un switch case, cuestión de gustos, sí, también incluso podría quedar mucho más ordenado con un switch case. Y finalmente, pues, si no se cumple ninguna de esas condiciones, puedes retornar que hasta el momento no ha habido ningún ganador. Que sería esta parte. Entonces, el retorno de esta función yo lo estoy guardando en esta variable fin juego, que esa es la razón por la cual yo tenía aquí fin juego. Es decir, si me retorna un falso, pues que no continúe, que ese es otro problema que existe. Una vez se finaliza el juego, si ustedes hacen clic sobre otro de los borders, va a cambiar de color. Entonces esta es la estrategia que yo adopté para que así se produzca el evento al hacer un tap, al hacer un clic, pues no me dibuje nuevas elipses, no me cambie los colores, sino que bueno, en este if no va a entrar a hacer esta validación y directamente pues va a finalizar con la ejecución del juego. Si se cumple, si encontró una de esas posiciones, si finalmente hay un ganador, hago la misma lógica que estaba arriba. Si los movimientos, la cantidad de movimientos durante todo el juego fue una cantidad par, pues ganan las verdes. Si los movimientos fueron una cantidad impar, ganan las rojas. Y si finalmente no se cumple ninguna de ellas, pues, y adicionalmente la cantidad de movimientos es 9, pues se informa que no hay un ganador o que hay un empate o como ustedes lo quieran denominar. Y esta es la lógica pues, que yo tengo para el juego. No sé si tienen alguna pregunta. Recuerdo que, me parece que ya lo mencionaste, pero recuerdo que en los foros directamente mucha gente está preguntando sobre, y luego cómo limpiamos el tablero y volvemos a iniciar el Ah, juego. correcto. Gracias por recordarlo. Yo creé un botón, que es este de acá, un nuevo juego, para solucionar ese inconveniente. ¿Qué va a hacer ese botón? Ese botón es este de acá, y lo que va a hacer es dejarme el tablero como si fuera la primera vez, es decir, para permitir una nueva ejecución de mi gato. En mi grilla hay un elemento llamado children, entonces lo que yo hago es invocarlo, grilla.children.clear. Eso lo que va a hacer es eliminarme todos los borders que yo coloqué dentro de mi grilla, es decir, me va a eliminar todo eso que hicimos acá. Que esta es la razón por la cual yo tengo dos funciones separadas. Tengo la función de crear la grilla y tengo la función de adicionar bordes, que es justamente lo siguiente que yo debo hacer aquí. Cuando yo quito todos esos elementos de mi grilla, la grilla va a quedar vacía. Si yo en esa grilla hago un clic en una celda, no va a pasar nada, porque no tengo un elemento con evento tap que me capture la posición donde yo estoy haciendo ese clic o ese tap. Por lo tanto, debo nuevamente llamar a la función que me va a agregar esos borders. Lo demás, pues ya es la lógica del juego. La cantidad de movimientos, pues nuevamente la llamo 0. Como es la primera ejecución, pues en mi caso, a la variable informativa que yo estoy utilizando, pues le asigno que es, o que se requiere el turno del primer jugador. Esto fue algo también que me costó un poco encontrar y que es, como yo estoy manejando una matriz de 2 por 2,
para almacenar todos los movimientos del juego, pues yo debo eliminar todos los resultados del juego anterior. Para eso, a través del objeto array, yo llamo un método que es clear. El método clear les va a pedir 3 parámetros. ¿Cuáles son? El primero es, bueno, ¿qué arreglo es el que quiero borrar? Segundo, ¿cuál es el elemento índice? ¿Cuál es el primer valor, la primera ubicación de ese arreglo? Y finalmente, ¿cuál es la última ubicación? En mi caso, pues, son 9 posiciones. Aquí no es que cuente que fue un error que yo también tuve. Había colocado aquí hasta 8, de 0 a 8, y en la última posición, en la celda inferior derecha, se me estaba conservando ese valor. Entonces aquí, efectivamente de 0 a 9, para que lo tengan en cuenta. Y en mi caso, como estoy utilizando una variable booleana, pues nuevamente colocarla en falso, es decir, que el juego va a volver a comenzar. Y con estas sentencias de aquí, ya es posible tener un nuevo juego. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Entonces, pues, ejecutémoslo para que verifiquemos que efectivamente todo esto sí funciona. Por favor, me confirman si puede ver la pantalla del emulador. Va un poquito lento la Ok, transmisión. Ok, Ahí ya puedo estamos. verla. listo. Entonces aquí ya está, pues, ya se dibujó la grilla. De pronto no se están a ver, son las líneas amarillas aquí punteadas. Pero como yo definí unos borders, que son los azules, se traslapa un poco la parte del grid con la parte del border. Pero bueno, es algo más visual. Y aquí tengo lo que les mencionaba, tengo el jugador 1, que el jugador 1 pues lo tengo en negrita, y esta es mi variable de resultado o la variable informativa, donde pues me puedo orientar como jugador de saber a qué turno o a qué jugador le corresponde hacer su lanzamiento, y también si alguien ganó o si no hubo un ganador. Entonces hago un primer clic. Como es un clic impar, dijimos que todos los impares van a ser rojos. Por lo tanto, el siguiente clic, que es par, va a ser verde. A partir de este tercer movimiento, según la lógica que yo tengo, ya empiezo a analizar si hay o no un ganador. Y aquí, por ejemplo, que sería el rojo, dicen ganan las rojas, y adicionalmente, si hago clic en otros campos, en cualquiera de ellos, no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Eso es gracias a que yo dentro del evento coloqué que, que la ejecución del código, que está acá, que se cumpla cuando estas dos cosas pasen. Como aquí fin del juego es true, eso está evitando que se me dibujen nuevas elipses, que se me agreguen elementos a la matriz y que finalmente cambie la lógica. Que esto también me costó trabajo hasta que finalmente encontré que manejándolo de esta manera podía evitar que al hacer nuevos clics se me traslaparan, se dibujara realmente la nueva matriz. Y aquí pues si hago clic en nuevo juego, llamo a los dos métodos, llamo al método que me dibuja el grid y llamo al método que me dibuja todos los borders. Y puedo jugar nuevamente sin ningún problema. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. En, en mi Ay, caso, sí, perfecto, perfecto. Hagamos un caso que empaten. Sí, gracias por el comentario.
Pero Rodrigo dijo que no era, que no valía empate, que no existía el empate en Ah, el bueno, juego. yo tengo un texto que dice que no hay ganador, sí. Probemos esa opción. Ok. Eh, Aquí no hay ganador y listo. Y puedo otra vez nuevo juego y puedo otra vez empezar nuevamente con otra partida. Sí, a mí lo que se me ocurre ya viendo la lógica de tu juego está muy bien implementado, gracias por la explicación. Eh, el botón de nuevo juego quizá lo pudieras implementar que esté solamente en el instante en el que se declara que ha ganado alguien o que no hay ganador. Eso pudiera Ah, ser interesante. sí, sí, muy buena sugerencia. De hecho, sí, me parece bien. Ahorita hago el cambio. Muchas gracias. Eh, por mi parte, fue bastante, bastante implementado, bien hecho, porque nuevamente tiene su programación orientada a objetos con todos sus métodos de la clase, una clase crea otra clase, obviamente el grid que es heredado de una clase bien. Y la única duda que yo tenía fue cuando implementé el evento tap y hacía clic de nuevo, hacía tap de nuevo en el teléfono, me lanzaba un error. Si lo hacía y se agregaba un elemento al tablero y volvía a darle clic y se agregaba el siguiente elemento, me lanzaba un error. No sé por qué, no puedo entender, pero ya con esta explicación voy a ver si trato de hacerlo de otra forma también. Sí, yo tuve un error parecido. No sé si de pronto es el mismo caso suyo. Cuando yo estaba dibujando. Ah, pero eso fue en el borde. Yo estaba dibujando los borders dentro de la grilla. Perdón. Eh, Creo que estamos abajo. Yo coloqué que heredaba dos veces el mismo elemento. Entonces me generaba una excepción porque el elemento hijo ya existía dentro de la grilla. No sé si tenga algo que ver. Ese es un error que me la... Exacto. Eso quiere decir que usted dentro de ese children, permítame que aquí, cuando hay dos hijos que se llaman exactamente igual, se lanza esa excepción. Estoy Entonces refrescando apenas para la que... imagen. Perdón. Entonces, ese error que yo tenía era cuando en mi grilla principal, o en lo que yo llamé tablero en este caso, invocaba el método children.add y yo intentaba agregar un elemento que ya existía. Cuando él detectaba que ese elemento era uno igual al que ya tenía, me generaba esa excepción. Creo que te quedaste sin sonido. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya puedo escucharte de nuevo. Respecto a la pregunta de Andrés, si se puede declarar un grid así, eh, no he hecho el intento, sinceramente. La verdad, esa sintaxis con llaves no es muy de mi agrado. Yo prefiero hacerla así como la tengo en mi código. De pronto habría que probar. No sé si alguno de ustedes ya ha hecho la prueba, pero no sabría decirles si es correcta o no. A mí me parece que ahí hay un problema, porque realmente solamente, mm, bueno, tenemos que estar agregando esas definiciones de columnas, es decir, seguramente internamente el objeto de grid
tiene arreglos o bueno, alguna colección. Entonces, no sé si llenando de esa manera se puede hacer, porque no es que solamente sea una única colección donde estén columnas y filas. Y ahí en esas llaves solamente estaríamos llenando en una sola colección, cuando en realidad hay que llenar en una colección de columnas y en una colección de filas de manera independiente, así que me parece que no debería de estar funcionando ese código. Sí, y pues esta es la implementación que yo tengo, ya no tengo más código para mostrarles. Gracias por las sugerencias, tendré en cuenta la del botón del nuevo juego. Y pues cualquier pregunta, pues sí, si puedo responderla, pues con muchísimo gusto. Henry, Sí, cuéntame. no sé si sea mi conexión, pero cuando me estabas explicando la parte sobre el error de que ese elemento ya hacía parte de la grilla o ya era hijo de la grilla, no Sí. pude obviamente ver bien la respuesta. ¿Sí me entiendes? No pude ver cuál era el suceso que me estabas explicando porque se mudó como 2 veces. Ah, ok. No, sencillamente estaba señalando casualmente esta misma parte, una parte del código donde podría generarse, que es manejando pues el elemento grilla, invocando pues su colección children y finalmente el método add, que es particularmente en mi caso me sucedió algunas veces, eh, agregando hijos al elemento principal que estoy trabajando. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien, entonces damos unos 3, 5 minutos para ver si hay más preguntas y si no, por lo menos para parar la grabación. ¿Ok? Listo. Para la parte de la lógica de las rutas o de los caminos posibles, sí estoy de acuerdo con el comentario que me hicieron. Se me ocurre ahorita hacer como unas validaciones de afuera hacia adentro, es decir, a partir de las esquinas. Ahorita que me hablaron de lógica de matrices, estaba pensando en calcular la traspuesta de la matriz. Tal vez de esa manera se optimice mucho mejor el código y no se vea como tan desordenado hacer ese tipo de validaciones. Sería mucho mejor. Sí, claro. Sí se pudiera hacer, pero tendríamos entonces que tener dos matrices, una para jugador uno y otra para jugador 2, y entonces pudiéramos multiplicar los vectores de cada renglón y pudiéramos, Exactamente. exacto, hacerla contra estas matrices que llenan de unos las dos diagonales principales, y quizás Correcto. sí se pudiera hacer. Sí, yo pensaría que sería una forma óptima, bueno, para el que tenga el tiempo y se le mide hacerlo y quiere compartirlo, pues bienvenido sea.